Para empezar el tema de los diagramas de fases en sistemas multicomponentes, o sea, me refiero a cómo son los diagramas de fases cuando tenemos más de un componente. Algo de eso ya vimos cuando vimos el equilibrio de fases entre dos componentes, pero bueno, ahora vamos a ver algo más sobre el tema. Lo primero que hay que ver es cómo se modifica la regla de las fases cuando uno tiene sistemas multicomponentes distribuidos en varias fases. La regla de las fases formalmente es la misma que vimos hasta ahora, o sea, el número de grados de libertad del sistema, o sea, el número de variables termodinámicas que yo tengo que proporcionar para definir completamente ese sistema sin redundancias, o sea, no dando información de más, es el número de componentes que tengo menos el número de fases más 2. Esto es lo mismo que pasaba para un solo componente. Bueno, perdón, me corrijo, es lo mismo que pasaba cuando habíamos introducido la regla de fases, cuando veíamos un solo componente, solo que ahí C valía 1. Bueno, acá C vale cualquier cosa. Entonces ahora expandimos la regla de las fases a la posibilidad de que haya más de un componente. Esta fórmula mantiene el aspecto simple que tiene acá si uno acá pone el número de componentes llamados independientes. ¿Qué es el número de componentes independientes? Bueno, son los componentes que yo puedo variar en mi sistema independientemente de cualquier otra cosa. O sea, yo puedo poner lo que quiera de esos componentes. Por ejemplo, si yo tengo una solución de cloruro de sodio en agua, yo puedo preparar esa solución poniendo la cantidad que yo quiera de sal en la cantidad que yo quiera de agua. O sea, no tengo ninguna limitación para eso. Entonces, el número de componentes independientes acá es 2. La sal y el agua. Esta forma tonta de ver el ejercicio, o sencilla, hay que tenerla siempre presente cuando uno analiza situaciones más complicadas, porque se sigue manteniendo. Si uno visualiza claramente cuál es el número de componentes independientes, no se tiene que complicar más la vida. La formulita queda de esa manera, el número de componentes independientes vale lo que vale, y uno aplica la regla de la fase sin inconvenientes. Uno se empieza a complicar la vida cuando dice, bueno, pero a mí en la solución el cloruro de sodio se me disocia, se me forma un catión sodio y un anión cloruro, entonces tengo más de un componente. Claro, tenés más de un componente, tendrías 3, sodio, cloruro y agua, pero el número de componentes independientes sigue siendo 2, porque el número de moles de sodio tiene que ser igual al número de moles de cloruro. El sodio y el cloruro no pueden variar libremente. Están atados a la cantidad de cloruro de sodio que vos pusiste inicialmente. Entonces, el número de componentes independientes sigue siendo 2, independientemente de cómo uno visualice el sistema. Si uno lo visualiza como un sistema sencillo, donde hay una sal en agua, o si se empieza a meter con todos los iones posibles que se forman y con todas sus posibles reacciones en el seno de la solución. El concepto básico es que el número de componentes independientes sigue valiendo lo mismo. O sea, si yo lo mire como desde el punto de vista del cloruro de sodio, como una sal genérica, como una sal en general, o si analizo el proceso de disociación y de posibles reacciones que puedan tener esos iones en solución. Es lo mismo. El número de grados de libertad del sistema tiene que ser el mismo. No puede variar con el grado de intensidad con el cual yo quiero estudiar el sistema, con el grado de exactitud con el cual yo lo quiero estudiar. El grado de libertad para una solución de cloruro de sodio en agua es, si yo solo tengo la fase líquida, o sea, no me preocupo del vapor, por ejemplo, cloruro de sodio en un frasco abierto, ¿sí? Y la solución no está saturada, o sea, no hay intervención del cloruro de sodio sólido, el número de componentes independientes es 2, el número de fases es 1, más 2, 2 menos 1, 1, más 2 son 3. Componentes 2, más 2, 4, menos una sola fase, hay 3 grados de libertad. O sea, yo tengo que a ese sistema imponerle o dar, para definir completamente ese sistema, 3 variables.
O sea, la presión, la temperatura y la composición de la solución. Si el sistema estuviese cerrado, en el cual hay un equilibrio entre el vapor de agua y la solución, ya el número de fases es 2. Entonces, el número de componentes independientes es 2, el número de fases es 2, 2 menos 2, 0, más 2, 2. En ese caso, solo tengo que dar dos variables para definir el sistema. La temperatura, por ejemplo, o sea, el número de grados de libertad no tienen por qué ser los mismos. Hay que dar dos. Podría ser la temperatura y la composición de la solución. Eso sería lo más razonable para nosotros. ¿Por qué ahora no hay que dar la presión? Bueno, como el sistema está cerrado, la presión está controlada por la presión de vapor del solvente, del agua. Esa presión de vapor se puede calcular a partir de la temperatura a través de la ecuación de Clapeyron. Entonces, la presión ya es un dato redundante, porque dando la temperatura ya puedo calcular la presión. O sea, la presión está fija por la temperatura. Entonces, el grado de libertad son 2. ¿Cuáles daría uno? Lo más razonable, bueno, la temperatura y la concentración de la solución. ¿Uno podría dar la presión y la concentración de la solución? Sí, perfectamente, porque haría al revés. A partir de la presión calcular la temperatura. ¿Uno podría dar presión y temperatura? También. O sea, cualquier, cualquier dos variables, cualquier par de variables definen completamente el sistema. Uno elige las que más les conviene. Bueno, cuando uno tiene sistemas más complicados, esto obviamente se va a complicar, pero bueno, compliquémonos cuando tengamos sistemas complicados. Para sistemas sencillos, donde el número de componentes independientes es muy evidente, no conviene complicarse la vida y meterse con lo que le pasa al soluto dentro de la solución. Se aplica la regla de fases sencillas y listo. Cuando uno tiene sistemas complicados, donde el número de componentes independientes no queda muy claro, bueno, ahí no queda otra. Ahí hay que meterse a analizar lo que pasa con cada una de las especies en la solución. Eso no voy a entrar mucho en detalle porque es más un tema que ustedes discutirán en teoría, pero lo que se llega es que el número de componentes independientes es el número total de componentes, o sea, ahí sí, ahí analizando todas las disociaciones, todas las posibles reacciones de hidrólisis que tengan los iones, o sea, cualquier posible especie que me pueda llegar a aparecer en esa solución. Menos R es el número de restricciones dadas por los equilibrios. A medida que yo voy incorporando más especies en la película, yo voy incorporando también más restricciones de equilibrio. Por ejemplo, los iones, si fueran protón e hidrógeno, perdón, protón y oxidrilo, si fueran protón y oxidrilo, el protón y el oxidrilo no son independientes, porque están vinculados por el K-Water. O sea, hay un equilibrio de disociación del agua que me vincula uno con el otro. Entonces, yo puedo sumar más especies, pero al ir sumando esas especies, también estoy metiendo en el sistema restricciones debido a los equilibrios que conectan a esas especies. Si uno tiene una disociación del ácido fosfórico, puede empezar a meter todos los iones del ácido fosfórico, pero también tiene las restricciones de equilibrio de disociación del ácido fosfórico que vinculan a todas esas especies entre sí. Entonces R representa el número de reacciones químicas que vinculan a todos los componentes entre sí. Y A es el más difícil siempre. A es el número de restricciones adicionales que tiene que cumplir el sistema. No voy a entrar en detalle, es un tema que analizado profundamente es un tema que lleva mucho tiempo. Pero A básicamente son la condición de electroneutralidad, o sea, una solución tiene que ser eléctricamente neutra, por lo tanto, la suma de todos los cationes multiplicados por su carga, cada uno por su carga, tiene que ser igual a la suma de todos los aniones, cada uno multiplicados por su carga. Entonces, esta es una restricción adicional que me quita un grado de libertad, porque ya las concentraciones de todos estos iones no pueden variar todas libremente, tienen que sujetarse a esta condición de electroneutralidad. Y a veces aparece
una condición de balance de masa. Bueno, la condición de balance de masa aparecía, por ejemplo, en el cloruro de sodio, donde la molaridad de los dos iones tienen que ser iguales porque se sujetan a la cantidad inicial de cloruro de sodio que yo puse en la solución. Esto sería una especie de balance de masa. En este caso también es una electroneutralidad, si uno ignora al protonio y al oxidrilo, ¿no? Por supuesto. El balance de masa generalmente aparece poco en los casos que uno ve, o sea, no tiene que abusar de los balances de masa. Aparece sí, en un caso que es muy, muy importante, cuando uno, por ejemplo, tiene, es el último párrafo, todo esto lo dejo para que lo vean, lo discutan y lo comparen con lo que ven en teoría. Pero supónganse que uno tiene un sistema gaseoso formado por trióxido de azufre, dióxido de azufre y oxígeno. O sea, un gas y dos gases que provienen de su descomposición. Y que toda la cantidad de estos dos gases viene exclusivamente de la descomposición del trióxido de azufre. O sea, yo no agregué nada adicional de estos dos. Todo viene de la descomposición del trióxido de azufre. Entonces, si todos estos gases provienen de la descomposición, se tiene que mantener esta relación. Esto viene de la estequiometría de la reacción de descomposición. Esto es una restricción adicional al sistema, ¿sí? Entonces, operaría como una restricción adicional en la categoría que nosotros llamamos A. Sería una especie de balance de masa, porque esta restricción es una consecuencia directa de la cantidad inicial que yo puse de dióxido de azufre. Ahí sí hay que incluir el balance de masa. Si yo remuevo la restricción de que estos dos gases provengan exclusivamente de la descomposición del gas madre, o sea, agrego cantidades de estos dos extras, bueno, ya esa restricción no vale más, no corre más. Entonces, no tengo que incluirla en el cálculo del número de moles del número de grados de libertad. Bueno, esto discútanlo. En teoría se debe haber discutido más de lo que lo voy a discutir yo, pero no pierdan de vista el hecho que les dije al principio siempre con este tema. Si el sistema es simple, no lo compliquen. O sea, si el sistema tiene los componentes independientes perfectamente definidos, que son los casos que vamos a ver nosotros no vamos a aplicar esta regla de las fases a un sistema abierto, por ejemplo, al agua de mar, donde puede pasar un montón de cosas. Lo vamos a aplicar a sistemas bien controlados de laboratorio, donde el número de componentes independientes está muy bien definido, ¿sí? Entonces, no nos compliquemos la vida con este tema. Cuando uno trabaja con sistemas multicomponentes, hay algo que ya mencionamos en algún momento cuando vimos los diagramas de fases para sistemas líquido-vapor, para un sistema binario, que es la regla de la palanca. Si yo tengo un equilibrio líquido-vapor, esto es muy parecido a lo que veíamos unos seminarios atrás, si estos tres valores se me amontonaron, este es X de vapor, esto es X de O, esto es X de L. ¿Sí? Se me amontonaron los tres ahí abajo, eso lo tengo que hacer de nuevo. Yo puedo preparar una mezcla líquida de los dos componentes y calentarla hasta una determinada temperatura T. Cuando caliento esa mezcla, cuya composición global es esta, ¿sí? Porque la preparé de modo que tuviese esta composición, y la llevo a la temperatura T, a esa temperatura voy a tener un equilibrio entre un vapor y un líquido. La composición del vapor la saco del diagrama, tiro la horizontal y leo en el eje, tiro la horizontal para el otro lado, leo en el eje. Acá tengo la composición del vapor, lo que sería XB, y acá tengo la composición en la fase líquida, lo que sería XL. ¿Sí? Esas dos composiciones corresponden a esta composición global del sistema. Bien, si a mí me preguntan las composiciones de las fases en equilibrio, las miro en el diagrama y se acabó el problema. La cuestión es que yo puedo intentar contestar otra cosa, y es cuánto de cada uno, cuánto de A y de B terminan en cada fase. O sea, cuánto voy a tener al final de A en la fase de vapor y cuánto voy a tener de
En la fase líquida. ¿Sí? O sea, cómo se distribuyen los componentes en las dos fases. Esa es la idea. Bueno, eso se responde siempre. Cuando digo cuánto, me refiero a moles o gramos de cada uno de los componentes. Eso se responde siempre usando la regla de la palanca. Esto es muy importante tener en claro lo siguiente. Cuando a mí me piden composiciones, solo leo el diagrama, no me hace falta hacer nada más. Pero si me piden cantidades de cada uno de los componentes en cada fase, ahí no me queda otra que aplicar lo que se llama la regla de la palanca. ¿Se llama regla de la palanca? Profe, Sí, dígame, una pregunta. dígame. Sí, Eh, Ahí en ese diagrama, sí, si yo me mantengo a esa temperatura T que está marcada, sí. cualquiera de las composiciones globales sobre esa misma línea tendría las mismas composiciones, ¿no? Y Exactamente, exactamente, claro, y sin tendría duda. distintas cantidades de cada fase. Exactamente, ahí viene la diferencia. Yo Claro. cualquier sistema cuya composición global esté comprendido en este segmento van a tener las mismas composiciones de la fase de vapor y la fase líquida, pero van a tener distintas cantidades de cada uno en cada fase. Porque ahí, bueno, ahora lo vamos a ver, pero conceptualmente sí, eso es verdad. Todas tienen las mismas composiciones de fase de vapor y fase líquida, pero van a tener distintas cantidades, moles, de A y de B en cada una de las dos fases. Cuando tienen que contestar a esa pregunta, se usa la regla de la palanca. La regla de la palanca se llama así, básicamente, porque es muy parecida a la palanca que ven en física, es casi lo mismo. La regla de la palanca dice que el número de moles totales en la fase de vapor multiplicado por la distancia OV, o sea, entre la composición global y el vapor. ¿Esta distancia a qué me refiero? Medirla en centímetros, medirla en cuadraditos si estamos en papel milimetrado, medirla de alguna forma, no importa. Puedo apoyar la regla acá arriba y medirlo en centímetros. Tiene que ser igual al número de moles totales que hay en la fase líquida multiplicado por la longitud del segmento o L. Eso me da una relación general entre el número de moles totales que hay en fase de vapor y el número de moles totales que hay en fase líquida. Como yo conozco las composiciones de los dos, o sea, de las dos fases, puedo después vincular ese cociente que saco de acá con las composiciones de las fases. Entonces de ahí, sabiendo además cuánto puse yo inicialmente de A y de B para hacer la mezcla, puedo calcular el número de moles de A en la fase de vapor y el número de moles de A en la fase líquida. ¿Mm? Ese es un cálculo muy común en este tipo de equilibrios, porque a mí me interesa saber en cada situación particular dónde termina cada uno de los componentes, si termina prioritariamente en el vapor o si termina prioritariamente en el líquido, y de ser así, en qué cantidades. Bueno, acá hay un ejemplo desarrollado, ¿sí? Lo voy a describir así porque lo pueden mirar fácilmente de acá. Supongamos que tienen una mezcla en el punto O que fue preparada usando 2 moles de A y 3 moles de B. Entonces, la fracción molar en el punto, sí, no indiqué de cuál es, pero supuestamente es la fracción molar de A, claro, es la que está en el eje. La fracción molar de A correspondiente a la composición global es 0,4. Las composiciones en equilibrio las miro en el diagrama, me dan 0,2 y 0,7. Las longitudes de los segmentos medidos con una regla, insisto en esto porque por ahí es difícil de aceptarlo, pero lo que tengo que hacer es medir la longitud de los segmentos en el diagrama de fase. Lo pueden medir en centímetros, en cuadraditos, como se les ocurra o les sea más conveniente, no importa, porque lo que va a importar acá es el cociente entre los dos segmentos y eso vale lo mismo independientemente de la unidad de medida que usen. Así que mídanlos como les resulta más conveniente. La regla de la palanca, o sea, aplicando esta información a la regla de la palanca, me dice que el número de moles
totales en fase de vapor multiplicado por 2, o sea, 2 es la longitud del segmento correspondiente, tiene que ser igual al número total de moles en fase líquida multiplicado por 3. El número total de moles en el sistema es 5. Entonces, el número de moles totales en fase líquida tiene que ser 5 menos lo que haya en vapor. Una conservación del número de moles. Reemplazando en la regla de la palanca y despejando, obtengo el número total de moles que hay en fase de vapor. 3 y 2. Vamos a tener 3 moles totales en fase de vapor y 2 moles en fase líquida. Como también sabemos las composiciones de las fases, puedo calcular el número de moles de A que hay en el vapor, multiplicando directamente la fracción molar de A en el vapor por el número total de moles en fase de vapor. Entonces voy a tener, haciendo la cuentita, 0,6 moles de A en fase de vapor. Y para sacar el número de moles en la fase B, directamente digo, si había puesto inicialmente 3 moles de B y 0,6 terminan en el vapor, el resto tiene que terminar en el líquido. Entonces la diferencia es el número de moles de B en fase líquida. Haciendo estas cuentitas, uno caracteriza el sistema completamente, ya no solo da las composiciones, sino que puede dar las cantidades de cada uno en cada fase. O sea, cómo se distribuye totalmente el sistema. Bien, el uso de la regla de la palanca generalmente se usa en cualquier diagrama de fases, en cualquiera. Es fácil explicarlo en este, que es un diagrama de fases sencillo y que uno ya más o menos conoce, pero lo puede aplicar en cualquier diagrama de fases que uno tenga. Entonces es una regla de cálculo muy, muy útil. Bueno, los diagramas de fase líquido-vapor para un sistema binario ya los vimos, ¿sí? Los vimos cuando vimos mezclas líquidas. Entonces ese tema ya más o menos lo vamos a dar por sabido. Podemos ahora estudiar el equilibrio de fase líquido-líquido. Acá en el explicativo está con un nivel de detalle. Marcelo, perdón. Sí, decime. En el ejemplo que hiciste recién, la única duda que me quedó es Sí, ¿de dónde sale el dato de que hay 5 moles? O sea, porque pusimos 3 y 2. La solución fue preparada usando 2 moles de A ahí y está. 3 moles de B. Sí, sí, Está. directamente sumar los moles iniciales que pusiste para hacer la mezcla. ¿Sí? Bien. ¿Quedó? Sí. Sí, no lo había leído. Sí. Sí, pues lo hice medio rápido, porque está, como está puesto acá, después lo pueden leer con más comodidad. Pero sí, fíjense que no tiene mucho misterio esto. Una vez que uno aplicó la regla de la palanca, después va saliendo todo fácilmente. Bueno, les decía que cuando uno tiene un equilibrio líquido-líquido, esto se aplica cuando uno tiene sistemas que presentan miscibilidad parcial, ¿sí? O sea, líquidos que no son completamente miscibles unos en otros, uno puede aplicar la termodinámica y llegar a las condiciones que se tienen que cumplir para que los líquidos sean completamente miscibles o formen dos fases. Eso no voy a entrar mucho en detalle, se puede leer acá, por ejemplo, yo acá lo desarrollé para el caso de una solución regular, ¿sí? Esto ya estamos en un sistema un poco más sofisticado de lo que damos en la materia, pero bueno, para que vean simplemente que uno puede, con todos los argumentos termodinámicos que estuvimos viendo, uno puede tratar estos sistemas complejos sin mucho problema. Cuando uno grafica el delta G de mezcla, ¿sí? Calculando el delta G de mezcla como hicieron en la última actividad, esto es para una solución regular, ¿sí? El modelo más sencillo de una mezcla no ideal, uno puede obtener este tipo de diagramas para el delta G de mezcla en función de la fracción molar. ¿Sí? La novedad es la aparición de este término respecto a la solución ideal. Ese término es lo que puede provocar que los líquidos no lleguen a ser completamente miscibles. Cuando uno va variando el valor de A, uno obtiene un sistema donde el delta G siempre disminuye, o sea, siempre que formamos la mezcla, el delta G produce una disminución, pero en algunos casos, a medida que vamos aumentando el valor de A,
uno va a tener un gráfico de este tipo. En este tipo de gráficos se forman estas soluciones con una disminución neta en la energía libre de Gibbs, pero una disolución adicional provocaría un aumento de la energía libre de Gibbs. Entonces este proceso está prohibido por la termodinámica. Si empezamos del otro lado, obtenemos lo mismo, porque la curva es simétrica. Entonces lo que se nos forma van a ser, cuando mezclemos estos dos líquidos, en estas condiciones, piensen que A es un parámetro, valdrá lo que valdrá para esos dos líquidos, pero también tenemos la temperatura. En estas condiciones, cuando se cumpla esta condición con el parámetro del modelo y con la temperatura, cuando eso valga 3 o en general un número mayor que 2, el sistema se me va a dividir en dos fases. Una fase que va a tener esta composición y otra fase que va a tener esta composición. Eso se usa muchísimo, especialmente ahora que estos modelados pueden hacerse muy fácilmente con computadora. Antes dibujar este tipo de cosas era un problemón. Ahora no, ahora se hacen directamente. Entonces uno puede introducir modelos más complejos para una mezcla líquida un poquito más complicada y bueno, y ver las condiciones que se tienen que cumplir para que se forme un sistema binario o no. Fíjense, para una mezcla regular, o sea, si los líquidos cumplen la condición de mezcla regular, este valor A sobre RT igual a 2 correspondería a un valor crítico. Ahí la curva se aplana. Por encima de ese valor hay separación de fases. Por encima de este valor, por debajo de ese valor, perdón, hay miscibilidad completa. Este valor, ¿qué variable experimental lo controla? La temperatura, básicamente, porque A es un parámetro del modelo que vale siempre lo mismo. Entonces, el control sobre el comportamiento del sistema lo tiene exclusivamente la temperatura. Por debajo de ciertas temperaturas va a haber miscibilidad total, por encima va a haber miscibilidad parcial. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es cómo se grafican estos resultados para dar un diagrama de fases. Esto no es un diagrama de fases, es un gráfico de delta G en función de X. Bueno, acá más o menos está contado cómo es la mecánica para transformar ese diagrama termodinámico, ese gráfico termodinámico en un diagrama de fases. El diagrama de fases tiene este aspecto. Tiene un aspecto de más o menos que cumple con lo que veníamos diciendo. Por encima de cierta temperatura voy a tener miscibilidad completa. Por debajo de esa temperatura, llamada temperatura crítica del sistema, voy a tener una separación de dos fases. Fíjense que independientemente de cuáles sean los líquidos, las dos fases en equilibrio siempre son mezclas. Eso a veces hace un poquito de ruido, porque uno tiende a pensar que cuando dos líquidos son inmiscibles, los líquidos no se mezclan nada. No, los líquidos siempre se mezclan un poquito. Lo que pasa es que uno puede estar muy pegado a uno de los ejes y prácticamente tener un líquido puro. Y del otro lado también, o sea, tener los dos líquidos prácticamente puros. Pero en realidad siempre son mezclas, siempre son soluciones saturadas de un componente en el otro. La composición de las dos fases en equilibrio, llamadas típicamente alfa y beta, cuando uno trabaja con líquidos parcialmente miscibles, están dados por este diagrama de fases. Y se trabajan igual que antes. Uno tiene una composición global inicial dada por cómo preparó uno la mezcla, cuánto puso de cada uno para hacer la mezcla, busca la temperatura a la cual está la mezcla y de ahí, tirando las horizontales, llega a la composición de las dos fases en equilibrio. Cuando uno pasa la temperatura crítica, las dos fases desaparecen y se transforma en un sistema homogéneo. Bueno, para sistemas más complicados, por ejemplo, caso típico, la nicotina y agua, el sistema presenta dos temperaturas críticas, una superior y una inferior. Son sistemas muy raros, pero tienen cierta importancia, así que bueno, hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, un sistema de este tipo no es ni por casualidad una solución regular, porque la solución regular da
un diagrama de este tipo. Además, la solución regular da este diagrama de fases simétrico respecto a 0,5. O sea, las dos partes del diagrama son iguales, una es reflejo de la otra. Si uno obtiene experimentalmente un diagrama de este tipo simétrico o muy similar a uno simétrico, eso es buen indicio de que uno está trabajando con una solución regular. Si la solución no es regular, por ejemplo, sigue el modelo de Margulies o modelos más complicados todavía, se pierde esa simetría y se ven cosas como esta. O sea que ya la curva no es simétrica respecto al 0,5. Está como que ha perdido esa simetría. Eso se debe a que, bueno, el modelo de comportamiento de esta mezcla es un modelo más complicado que lo que predice la solución regular, que es un modelo, dentro de todo, bastante sencillo, bastante elemental. Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene, además del equilibrio líquido-líquido, tiene el equilibrio vapor? Bueno, lo que tenemos ahí, voy a ir rápido, es una especie de mezcla de los dos diagramas, ¿sí? Esto que tenemos arriba es un diagrama líquido-vapor, para una mezcla homogénea, ¿sí? Y acá abajo tenemos el equilibrio líquido-líquido. Entonces simplemente el diagrama de fases es la suma de los dos. La parte líquido-vapor y la parte puramente líquida. Si la mezcla no tuviera el problema de la poca miscibilidad en fase líquida, esta parte de acá abajo desaparece y nos queda solamente el equilibrio líquido-vapor. ¿Qué pasa si la temperatura crítica para el sistema es mayor que la del azeótropo, para el sistema líquido-vapor? Bueno, este sube y choca con el anterior, y da lugar a un diagrama que tiene ese aspecto de ahí. O sea, es como que se superpone la parte líquida-líquida con la líquido-vapor, y queda un diagrama de fase muy típico, muy típico, que tiene ese aspecto de ahí. Este diagrama de fase aparece en un ejercicio, y lo vamos a ver en un ratito, cuando discutamos los ejercicios del seminario, ¿sí? Pero fíjense que ya hay varias zonas en el diagrama donde tenemos un montón de cosas, ¿sí? Eso después lo vamos a discutir con más detalle cuando veamos el ejercicio del seminario. Bueno, rápidamente, ¿qué pasa cuando uno tiene un equilibrio de fase sólido-líquido? Bueno, el equilibrio se plantea en este caso a partir de una igualación de los potenciales químicos de uno de los componentes, ¿sí? Llamémoslo el solvente, entre el potencial químico en la mezcla y el potencial químico del sólido, ¿sí? En la mezcla líquida y en el sólido. Igualando los potenciales químicos, se llega a esta expresión de acá. El desarrollo no lo voy a hacer, es medio plomazo y es muy parecido al que uno hace cuando demuestra el descenso crioscópico. Es casi lo mismo. Así que bueno, la expresión final es esta que está acá. Si ustedes miran la deducción del descenso crioscópico, van a ver que en un momento se pasa por esta expresión de acá. El gráfico que uno obtiene, o sea, uno puede ahora graficar la temperatura en función de la composición de la solución, ¿sí? O sea, le da valores a XA y calcula los valores de temperatura. Esos datos, cuando uno los representa en un diagrama, obtiene un gráfico de este tipo. O sea, esto es para uno de los componentes y esto es para el otro componente, ¿sí? Uno los calcula independientemente, primero para un componente, para I, y después para el otro componente. Siempre graficados en función de la misma fracción molar para ponerlos a los dos en el mismo gráfico. Cuando uno hace el gráfico, obtiene esto, algo parecido a lo que se ve acá. El punto donde se cruzan los dos gráficos se denomina punto eutéctico de la mezcla, ¿sí? Y la mezcla eutéctica tiene la característica de fundir a una temperatura fija, como si fuese una sustancia pura. El eutéctico es el análogo del azeótropo para un equilibrio líquido-vapor. O sea, funde, el eutéctico funde como si fuera una sustancia pura, a una temperatura definida.
todas las otras mezclas sólidas funden en un rango de temperaturas. Si uno tiene una mezcla benceno-ciclohexano sólida y la va calentando, empieza, pónganle que arrancamos de acá, de esta composición global 0,7, la va calentando, cuando llega a la temperatura eutéctica, empieza a fundirse. Aparece líquido, un líquido es una mezcla, y aparece benceno sólido. ¿Sí? El benceno sólido es el que está de este lado. Entonces, ahí empieza a depositar el benceno. Sigue depositando benceno mientras yo caliente hasta llegar a la línea de equilibrio. A la línea de equilibrio ya el último benceno sólido desaparece y tengo la mezcla completamente líquida. Me paré mal sobre la mezcla. En realidad lo que va apareciendo es una mezcla líquida de benceno y ciclohexano. Cuando llego a la temperatura del eutéctico no es que se deposita el benceno. El benceno no se deposita porque era sólido ya. Va apareciendo una mezcla líquida. Lo miré al revés el diagrama. Esa mezcla líquida, para cualquier temperatura intermedia, ¿sí? Entre acá y acá, entre este valor, el eutéctico, y el valor de la línea de equilibrio, que es el rango de fusión de la mezcla, o sea, la mezcla funde en todo este rango, la composición de la fase líquida para cualquier temperatura intermedia, hago como siempre. Me paro a esa temperatura y busco la línea de equilibrio. Esa va a ser la composición del líquido que voy teniendo a cada una de las temperaturas. En esta zona siempre tengo benceno sólido, el sólido siempre el benceno. Y en esta zona siempre tengo el otro, ciclohexano sólido. Esa es la manera de interpretar estos diagramas. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Hecho para que se familiaricen con este tipo de diagramas. Estos se pueden construir muy fácilmente para cualquier sistema. Por supuesto, el que uno construye es ideal, porque acá rigurosamente tendría que aparecer la famosísima actividad. Bueno, acá lo estamos suponiendo ideal para simplificar el dibujo del diagrama, ¿sí? Entonces, esto es una especie de diagrama teórico o aproximado para el sistema de fases reales, que puede ser un poquito distinto debido a la aparición de las actividades. Bueno, les decía, acá hay un ejemplo para que lo miren con más detalle. Acá se puede aplicar la regla de las fases, exactamente, en cualquier punto donde haya más de una fase, uno puede pararse a la temperatura y composición global que esté trabajando y tirar la regla de la palanca, para averiguar cuántos moles tengo de cada uno de los componentes en cada una de las fases. Acá una de las fases es muy simple, porque es un sólido puro. O sea, de este lado, una de las fases es benceno puro, benceno sólido, y la otra es un líquido. Y del otro lado voy a tener una de las fases es ciclohexano puro y el líquido. Entonces, lo que me quedaría determinar es cuántos moles de cada uno hay en la fase líquida. Eso se puede hacer usando la regla de la palanca. Bien. Bueno, acá hay algunos casos más Profe, perdón. Sí. No, Sí. se va a cerrar la sesión. Bueno, sí, abrimos una tercera sesión y esperemos terminar. Dale.